el día de hoy en nuestro devocional nos toca hablar de una historia que me encanta, es una de mis historias favoritas en la Biblia y en esta historia se encuentra el rey Saúl, se encuentra David y el profeta Samuel. Si quieres saber más de esto, acompáñame para que te cuente la historia. Bueno, para comenzar sabemos que en la Biblia Dios escoge a ciertas personas para que fueran reyes de Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios. Y bueno, Dios siempre escogió a las personas o a los reyes por razones específicas. Ahora, para ponerte un poquito en contexto, el pueblo de Israel siempre confiaba en que Dios iba a proveer a la persona indicada para guiarlos a través de las dificultades, a través de los problemas. Entonces Israel siempre tenía la plena confianza en Dios, que Dios iba a proveer a la persona correcta para ellos. Y bueno, en este momento de la historia, el rey Saúl se encontraba al frente del pueblo de Israel. En ese momento, Dios había escogido al rey Saúl y Saúl era una persona apuesta, era una persona el cual demostraba saber llevar la situación con ellos, tenía una buena relación con ellos, pero desafortunadamente llegó un momento en el que el rey Saúl dejó de obedecer a Dios. Empezó a hacer su voluntad, empezó a tener la sabiduría de él mismo. Entonces llegó un punto en el que Dios dijo, no, se acabó. Es tiempo de que yo ponga a una nueva persona al cargo de mi pueblo. Entonces es ahí donde entra el profeta Samuel. El profeta Samuel, antes de comenzar, profeta significa que Dios le habla directamente. Entonces, esto significa que el profeta tiene una relación tan cercana con Dios que Dios le habla específicamente cosas a él. Y el profeta tiene que ir con el rey y hablarle lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Ahora, el profeta de ese momento es Samuel. Y bueno, Samuel ya se había dado cuenta que algo andaba mal con Saúl, porque por más que Samuel le decía lo que Dios quería que él hiciera, Saúl decidió taparse los oídos, no escuchar y hacer su voluntad. Entonces Samuel estaba de acuerdo con Dios que era el momento de cambiar el rey de Israel. Ahora, Dios le dice a Samuel que tenía que ir a una localidad llamada Belén. Y pues bueno, Samuel va directamente ahí. Él no sabe exactamente cómo, ni cuándo, ni cómo Dios lo va a hacer, pero él decide ir y confiar en Dios, en que Dios le enseñará la persona correcta para el pueblo de Israel. Imagínate y ponte en contexto porque la carga que tal vez tenía Samuel de decir, voy a escoger al nuevo rey de Israel, pues no es una carga, no es una tarea sencilla, y mucho menos si no sabes quién ni nada. Simplemente Dios le promete a Samuel que él le va a indicar quién es la persona. Entonces Samuel decide confiar en Dios y decide lanzarse a la aventura para encontrar al siguiente rey. Ahora, había una familia en esta localidad. El papá se llamaba Isaí. Isaí tenía varios hijos, todos varones. El mayor se llamaba Eliab. Eliab era el hermano mayor, el cual siempre cazaba, el cual siempre demostraba tener las habilidades que toda persona quisiera tener. Era fuerte, era valiente, siempre tenía la atención del papá, siempre. Pero desafortunadamente para Dios no tenía la atención. ¿Por qué? Porque a pesar de que físicamente era fuerte, era puesto, demostraba hacer las cosas, su corazón no estaba alineado a lo que Dios tenía. Entonces, imagínate la historia. Llega Samuel a esta localidad, Dios le dice, ve con la familia de Eliab, que el futuro de rey de Israel se encuentra ahí. Entonces, Samuel va, le pregunta a Isaí que si por favor podía traer a sus
sus hijos porque dentro de su familia se encontraba el próximo rey de Israel. Entonces imagínate que Isaí se puso contento, fue y le dijo a su hijo mayor Eliab: prepárate porque tú vas a ser el siguiente rey de Israel. O sea, él imaginando que Dios iba a escoger a su hijo mayor. Pero la situación viene aquí, porque Dios tenía otro plan en mente. El plan que seguía, o el plan empieza con David. David, ¿qué puedo decir de David? David es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. David era el hijo menor de Isaí. Ahora, empecemos por el nombre. David significa amado de Dios. Y bueno, vemos a lo largo de la historia que David estaba a cargo de cuidar a las ovejas de su padre. ¿Por qué? Porque su padre creía que no tenía ningún otro talento más que cuidar a sus ovejas, más que pastorearlas. David le encantaba tocar música, él era feliz tocando música mientras cuidaba a las ovejas de su padre, pero tenía un corazón. Tal vez David no tenía las cualidades físicas que su hermano mayor tenía, pero tenía un corazón entregado a Dios, tenía un corazón dependiente de Dios. Y bueno, es ahí donde empieza el hecho de que Dios ya había escogido a David. Entonces, Dios tenía en mente, o había sido cautivado por las cualidades del corazón de David. Y bueno, vamos a leer el versículo que está en 1 de Samuel 16, del 7 al 13, en la versión nueva versión internacional, que es la NBI. Y dice así: pero el Señor le dijo a Samuel: no consideres su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar por delante de Samuel, el hijo mayor, el cual te había explicado hace unos instantes. Pero Samuel dijo: el Señor tampoco lo ha escogido. Entonces Isaí hizo pasar a Sama. Sama era su otro hijo. Y Samuel le dijo: ni el Señor ha elegido a este. Entonces Isaí hizo pasar 7 de sus hijos ante Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces le preguntó a Isaí: ¿son estos todos los hijos que tienes? Todavía es el más joven, respondió Isaí. Y este significa David. O sea, Isaí estaba hablando sobre David. Él está cuidando las ovejas. O sea, él simplemente le dijo: él está cuidando las ovejas, él no creo que sea el que estás buscando, porque la verdad es que mis mejores hijos, los hijos que tienen mis hijos, los cuales tienen las mejores habilidades, se encuentran aquí, solamente aquí. David no creo que sea importante. Entonces Samuel le dijo: envía por él, no nos sentaremos hasta que él llegue. Y bueno, así que envió a buscarlo y lo hizo entrar. Estaba radiante de salud, tenía una hermosa apariencia y unos hermosos rasgos. Entonces el Señor le dijo: levántate y úngelo, porque este es el indicado. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y desde ese momento el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y luego pues Samuel se fue a Ramá. Entonces, para ponerte un poquito más en contexto y explicarte lo que hemos leído aquí en 1 de Samuel 16, del 7 al 13, me encanta porque Dios dice: no consideres su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior: color de cabello, color de piel, tu estatura, si eres alto, si eres bajito. Pero el Señor mira el corazón. Y me encanta porque muchas veces como personas nos fijamos más en las cosas físicas, en las cosas por fuera. Muchas veces nos enfocamos más en: ok, esta persona es alta, esta persona puede estar conmigo. O cuando estamos jugando un partido, no sé, de básquetbol,
empezamos a juzgar a las personas luego por su apariencia física. Y, por ejemplo, cuando estamos haciendo equipos de fútbol, pues si no conoces a los jugadores, te vas por los jugadores que son más altos, que se ven más fuertes, que tal vez dices, bueno, tal vez esa persona corre rápido, está en mi equipo. Pero sorpresa, muchas veces resulta que no es así. Y lo mismo pasa con Dios. Dios no se fija en las cosas físicas, Dios no se fija en las cosas materiales que muchas veces la gente puede anhelar. Dios se fija en el corazón. Y es por eso que Dios se quedó cautivado con David. Porque a pesar de que David fue rechazado por su mismo papá, porque su papá sabía que David no tenía otra cualidad más que las ovejas, cuidar a las ovejas, Dios se fijó en el corazón de David. Entonces, ya que estamos viendo, o ya que te conté un poquito de esta historia, bueno, pues David se convierte en rey y pues la historia continúa. Pero por el día de hoy la historia termina en que David es el siguiente rey de Israel. Ahora, también sabemos que a través de cada historia Dios nos exhorta o Dios nos enseña algo muy importante para nuestras vidas. Es por eso que Dios nos está invitando a tener ese momento con Él para leer nuestra Biblia y que podamos aprender cada día más. Ahora, es importante resaltar que Dios tiene un propósito específico para cada persona. Muchas veces nos sentimos incapaces, muchas veces nos sentimos que no tenemos las cualidades físicas para hacer algo o las cualidades materiales como otras personas que tienen diferentes cosas, una casa más grande, un coche más grande o ropa más elegante o más padre que la mía. Pero déjame decirte que Dios, para cumplir el propósito en tu vida, no necesitas ninguna de esas cosas, solo necesitas un corazón entregado a Dios, un corazón que ame a Dios por sobre todo, y Dios estará completamente enamorado y cautivado de ti. Ahora, vamos con las preguntas. La primera pregunta es, los israelitas tenían que confiar en Dios para elegir a su líder, ¿cierto? Samuel tuvo que confiar en el juicio de Dios. ¿Cuáles son algunas de las formas en las que tenemos que confiar en Dios en nuestra propia vida? Estas preguntas o esta pregunta que te leí, reflexiónala, escríbela si tienes algún cuaderno, si has estado tomando notas. Te exhorto a que con estos devocionales puedas tener tu Biblia a un lado, una libreta, una pluma y anotar todo lo que Dios te hable, porque es muy importante que recordemos cosas específicas que Dios nos habla a través de cada mensaje. Entonces, si tienes una Biblia ahí o si tienes tu libreta o no tienes, levántate rápido, agarra un cuaderno, una pluma y empieza a escribir estas preguntas y la respuesta de cada una de ellas. Ahora, vuelvo a repetir, ¿cuáles son algunas de las formas en las que tenemos que confiar en Dios en nuestras propias vidas? Ahora, cuando no estamos seguros del plan de Dios, ¿de qué manera podemos aprender a confiar más en Dios? Ahora, esta está un poquito más larga, pero la voy a volver a repetir. Es la tercera. Dice, enumera las 3 cosas relacionadas con la apariencia externa que las personas tiendan a valorar, como el papá de David. ¿Qué era lo que él valoraba? La estatura, la fuerza, tal vez el porte que él tenía. Pero ya que hiciste esto, ahora enumera 3 cosas relacionadas con el corazón que Dios valora y compáralas. Por ejemplo, Dios valora un corazón humilde, Dios valora un corazón entregado a Él, Dios valora un corazón tierno, un corazón compasivo. Entonces, haz una lista de las 3 cosas que el mundo aprecia y 3 cosas que Dios aprecia. Y bueno, ya para cerrar voy a orar y pues esto sería todo por el día de hoy. Vamos a orar. Dios, gracias por tener un plan en nuestras vidas, gracias porque tú siempre eres fiel, Señor, y a través de esta historia podemos aprender que tú no te fijas en las cosas
materiales, en las cosas físicas que muchas veces el mundo nos puede ofrecer. Tú te enfocas en un corazón entregado a ti. Padre, que las personas que estén viendo este mensaje, Señor, se puedan enfocar en ti, Señor. Un corazón entregado a ti, Padre. Señor, yo oro por cada persona que está viendo este mensaje, Señor, y que pueda ser de bendición, Padre, y que sus ojos estén puestos en tener un corazón humilde, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, este fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Como dije, esta es una de mis historias favoritas. Y pues nos vemos en el siguiente devocional. Bye.